Cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos, tenía 20 años y trabajaba como au pair. No tenía mucha experiencia, pero estaba ansioso y también muy nervioso. Había crecido en un pequeño pueblo de Francia y nunca había pasado tiempo fuera de casa, y mucho menos al otro lado del océano. Mi inglés todavía necesitaba mejorar, pero tenía la confianza suficiente para salir adelante. Esperaba que fuera un buen año, una nueva aventura, un intercambio cultural, algo que les contaría a mis amigos cuando volviera a casa. Me emparejaron con la familia Joseph. No nombraré el pueblo exacto por razones de privacidad, pero era un vecindario de clase media alta, calles tranquilas, casas bonitas, patios traseros grandes. El tipo de lugar en el que esperarías encontrar niños bien educados, mamás y papás de la PTA que trabajaban sin parar. Recuerdo que me sentí tan aliviado cuando llegué por primera vez. Pensé que sería fácil. Nada malo pasa en lugares como este. Los Joseph tenían 2 hijos, Brock y Brandon. Brock, el mayor, tenía 12 años. Era un niño bastante típico, un poco perezoso, a veces grosero, pero en general inofensivo. Hacía bromas, le gustaba su Xbox y en general se mantenía alejado de los problemas. Sin embargo, Brandon era diferente. Tenía 9 años y ya tenía esto. Frialdad hacia él, no sé de qué otra manera describirlo. Había algo extraño, creo que es probable que tuviera algún tipo de trastorno social. Cuando lo conocí, simplemente me miró sin decir una palabra, ni tímido ni avergonzado. Simplemente me miraba como si me estuviera estudiando. Después de unos segundos, sonrió y preguntó: ¿Eres la criada? Me reí torpemente y le dije que iba a ayudar a cuidarlo a él y a su hermano durante el año. No se rió conmigo, simplemente siguió mirando. No tardé mucho en darme cuenta de que Brandon no era como los demás niños. Mis padres anfitriones me advirtieron que era difícil. Dijeron que tenía un poco de actitud, pero ese fue el eufemismo del siglo. Brandon no solo tenía actitud, era malo. Y no me refiero a las cosas habituales de malcriado como burlarse de su hermano o negarse a comer lo que le servían. Era peor que eso. Mentía constantemente, sobre todo. Una vez le dijo a su maestro que Brock intentó estrangularlo en la cocina, lo cual nunca sucedió. Le dijo al vecino que sus padres lo encerraban en un armario por la noche. Incluso me dijo que la última au pair se escapó por su culpa y nunca fue visto de nuevo. Cuando intenté regañarlo por eso, entrecerró los ojos y dijo: «No me digas qué hacer». Todo seguía siendo manejable para mí, incluso en ese momento. Pero admito que le tenía un poco de miedo. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Una noche, después de unos 2 meses, retiré mis sábanas y me congelé. Había chinchetas esparcidas por todo mi colchón. Me quedé mirando por un segundo. Docenas, tal vez 100, apuntaban hacia arriba esperando a que me acostara. Mi corazón comenzó a acelerarse. La funda del colchón tenía pequeños pinchazos por todas partes. Me quedé allí parada con miedo, dándome cuenta de lo cerca que había estado de acostarme sobre ellas. Brandon me había estado espiando ese mismo día. Lo pillé mirando por una grieta en la puerta mientras doblaba la ropa. No pensé mucho en eso en ese momento. Solo asumí que estaba siendo entrometido. Pero después de ver todas esas chinchetas, no estaba tan segura. Honestamente, estaba tan asustada que no quería contárselo a sus padres. Tenía miedo de que me enviaran de vuelta a Francia. Así que limpié el desastre y me lo guardé para mí. Después de eso, las cosas se volvieron cada vez más extrañas. Brandon comenzó a seguirme. La casa. Lo pillaba espiando por las esquinas, observándome desde las puertas. A veces, cuando estaba cocinando o leyendo,
Levantaba la vista y lo encontraba sentado al otro lado de la habitación, simplemente mirando sin parpadear. Nunca dije nada, debo admitirlo. Traté de evitarlo tanto como pude por miedo. Una tarde estaba regando flores en el jardín cuando olí algo extraño, un olor agrio y penetrante, como algo podrido. Lo rastreé hasta una esquina del patio donde la tierra parecía recién removida. Tenía curiosidad, así que agarré una de esas pequeñas palas de jardín y comencé a hurgar en la tierra. Cuando vi lo que había allí, casi grité. Había 3 conejos muertos enterrados allí. Sus cuerpos estaban retorcidos y cortados en varios lugares. Uno tenía las patas atadas con una cuerda. Corrí adentro para contárselo a mis padres anfitriones. El señor y la señora Joseph parecieron preocupados al principio, hasta que llevaron a Brandon aparte para preguntarle al respecto. Él les dio una mirada inocente y dijo que no era él. Eso fue todo. Le creyeron. La señora Joseph dijo que probablemente era uno de los niños del vecindario y le dijo a Brandon que volviera adentro. Empecé a dormir con la puerta de mi habitación cerrada después de eso. Para la mayoría de las personas, viajar solas es aterrador y es comprensible. Por alguna razón, nunca me molestó tanto. Siempre he sido bastante independiente y extrovertida por lo que hacer. Amistad con gente nueva me resulta natural. Probablemente sea una de las razones por las que decidí convertirme en au pair. Además, siempre he querido convertirme en psicóloga infantil. En mi opinión, muchos de los problemas del mundo podrían resolverse si los niños tuvieran una mejor crianza y una orientación adecuada. Más allá de eso, siempre he querido experimentar Estados Unidos, por lo que trabajar como au pair fue algo que consideré seriamente. Soy originaria de Alemania, de un pequeño pueblo, a las afueras de Ulm. La mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar de él, así que cuando la gente me pregunta de dónde soy, suelo decir Alemania. Es más fácil de esa manera. Antes de decir nada, creo que mi inglés es bastante bueno, o eso me han dicho. Ha mejorado considerablemente desde que vivo en los EU, y la gente a menudo se impresiona con él. Mi padre es originario del Reino Unido e hizo todo lo posible para asegurarse de que mi inglés fuera tan bueno como mi alemán. Si no mejor, no estoy segura de si los tienen aquí en los Estados Unidos, pero tenía un diccionario electrónico cuando era niña que también funcionaba como traductor. Recuerdo haber jugado mucho con él, como kid plugging palabras y traduciéndolas con mi padre. También leí como loco cuando era más joven, lo que creo que definitivamente me ayudó. De todos modos, mi familia anfitriona vive en un suburbio rico en el norte de California. Su casa es increíble. Podrías pensar que vivir aquí sería solitario, pero la agencia hace un gran trabajo conectando au pairs cercanos. Así que inmediatamente hice clic con algunas chicas en los vecindarios de los alrededores. Mi mejor amiga aquí es una chica estadounidense llamada Jennifer. Ella es tan buena como yo, pero un poco más ruidosa y un poco más alta. Hemos sido inseparables desde que nos conocimos. Ambos estamos aquí por las mismas razones, trabajando, explorando y tratando de aprovechar al máximo nuestro tiempo en el extranjero. Hay un enorme campus universitario cerca y es prácticamente el único lugar decente para salir que no está a 100 en Uber. Tanto la escena de fraternidades como la de bares son bastante buenas, así que ahí es donde pasamos la mayoría de nuestros fines de semana. Creo que muchos de los chicos se sienten atraídos, naturalmente por nosotros debido a nuestros acentos, y la tarjeta internacional nos lleva bastante lejos. Supuestamente, es difícil entrar en las fiestas de fraternidades sin estar en una hermandad aquí, pero no tenemos muchos problemas.
Los bares aquí son mucho más divertidos, aunque nuestro lugar favorito es este bar llamado Tap. Hey, notado que a los estadounidenses les encanta darle a sus noches temas. Martes de tacos, miércoles de vino. Supongo que cualquier excusa para beber en un día laborable, ya sabes. Es un poco gracioso. Los martes son las noches más agradables de la semana para Jenny y para mí. Esta historia tiene lugar en una de esas noches, unos meses después de que llegué a los EUU. Estaba de pie junto a la barra esperando las bebidas para Jenny y para mí, cuando este tipo alto, con cabello castaño, rizado, se me acercó y me dijo: «Eres alemán, ¿verdad?». Eso me desconcertó un poco. La gente casi nunca adivina que soy alemán europeo. ¿Seguro? Pero no alemán específicamente. Realmente no tengo rasgos alemanes distintivos. Así que cada vez que alguien adivina mi nacionalidad correctamente, me fascina. Me reí y le dije que tenía razón. Y se presentó como Sebi, con una sonrisa segura. Hablamos un rato y todo se sintió muy natural. Lo admito. Me abordan mucho cuando salgo. Estoy en forma y sé que tengo buen aspecto. Pero los chicos suelen ser un poco obvios y cursis cuando hablan conmigo. Sebi se sentía diferente. Cuanto más hablábamos, más parecía que realmente estaba interesado en mí como persona, en lugar de solo coquetear conmigo. Sabía muchas cosas sobre la cultura alemana, lo cual me gustó bastante. Muchos de los estadounidenses con los que hablo no saben mucho sobre el resto del mundo, así que fue agradable hablar con alguien que ha viajado mucho, inteligente y culto. Hablamos y reímos un rato más, antes de presentarle a Jenny. Sonrió y saludó a su amigo, un chico asiático, que se presentó como Hunter L. y Jenny. Se llevaron bien de inmediato. En general fue un buen momento. Antes de que terminara la noche, Sebi me pidió mi número, y se lo di sin dudarlo. Unos días después, Sebi me invitó a cenar. Cuando llegué a su casa, esperaba que tuviera reservas para la cena listas o algo así, pero en cambio estaba cocinando un plato tailandés para nosotros en la cocina. Fue bastante dulce. Terminé ayudándolo a preparar la comida y abrió una botella de vino para nosotros. Lo pasé tan bien que terminé durmiendo en su apartamento. A la mañana siguiente me desperté y examiné un poco su habitación. A diferencia de la mayoría de los apartamentos universitarios, estaba bastante limpio. No tenía ningún póster o decoraciones típicas, sino un montón de imágenes de paisajes. Sus paredes estaban cubiertas con docenas de fotografías cuadradas, todas en blanco y negro. Castillos, ciudades vistas del campo. Todas me parecían extrañamente familiares. Me levanté y las miré más de cerca, dándome cuenta de que todas tenían ubicaciones impresas en ellas. Todas eran de Alemania. Todas y cada una con la excepción de una foto de Montecarlo, Mónaco. Sebi se había despertado para entonces, así que me giré y le pregunté en broma si le gustaba la arquitectura alemana. Se rió y me habló de la colección de fotos aéreas de su padre, de la que había elegido algunas de sus favoritas. Caminé de vuelta hacia la cama y me di cuenta de que había más fotos sobre su cabecera. Literalmente se me cayó la mandíbula cuando vi que una de las fotos era un paisaje de mi pueblo, tomado desde arriba. La foto era de unos 20 minutos de mi casa. Se lo dije y se emocionó bastante, diciendo qué loca coincidencia era. Estaba asombrado. Las probabilidades de que eso sucediera eran muy escasas. Luego me hizo un montón de preguntas sobre mi ciudad natal, que estuve feliz de responder. Durante las siguientes semanas, Sebi y yo pasamos mucho tiempo juntos. Yo trabajaba y él tenía clases durante la semana, pero pasábamos todos los fines de semana saliendo juntos. Español, los martes, todo fue genial. Era un chico dulce y se aseguraba de que estuviera cómoda y disfrutando cuando salíamos.
También era bastante amable con mis amigos, lo cual aprecié. Sin embargo, su amigo Hunter resultó ser un poco raro. Cada vez que alguien tocaba Take It Off de Fisher, literalmente comenzaba a desnudarse frente a Jenny. Una noche Sebi se emborrachó bastante significativamente, más borracho de lo habitual. Mientras me acompañaba a su apartamento, no paraba de hablar de lo mucho que amaba a las mujeres alemanas y de que siempre quiso una esposa alemana. En un momento dado, dijo que siempre quiso casarse con una au pair, porque las chicas extranjeras son geniales con los niños. Lo descarté como una extraña fantasía. Esa fue la primera cosa que dijo o hizo que no me sentó bien. Obviamente, no fue un factor decisivo, aunque había sido perfecto hasta entonces. Pero luego llegó la primera vez que me invitó a cenar. Me llevó a un lugar italiano y me dijo que lo había elegido porque tenían muchas opciones vegetarianas, lo cual fue dulce, pero nunca le había dicho que era vegetariana. Le di una pequeña sonrisa y juguetonamente le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que lo vio en una de mis publicaciones de Instagram. Eso me tranquilizó para el resto de la cena. Pero más tarde, cuando volví a casa, me di cuenta de que mi única publicación que mencionaba eso era de hace años. Y publico mucho. Tienes que desplazarte bastante para encontrarlo y mucho menos para darte cuenta del título que usé. Y eso sin mencionar que todas mis publicaciones son de hace mucho tiempo en Alemania. La siguiente vez que me quedé a dormir mientras Sebi dormía, desbloqueé su teléfono. Recordé su contraseña. No había sido precisamente cuidadoso al ocultarla. Lo que encontré ahí fue repugnante. Había una carpeta en el carrete de su cámara titulada Esposa, que contenía capturas de pantalla de mis redes sociales, citas de meses atrás, títulos de publicaciones con ubicaciones etiquetadas, incluso capturas de pantalla de historias antiguas que no recordaba haber publicado. Su aplicación, Notas, era aún peor. Había traducciones al inglés de mis publicaciones antiguas, allí además de un horario aproximado de cuándo y dónde saldría basado en mis publicaciones de historias de Instagram. Había información sobre mi ciudad natal, sobre Alemania, sobre cosas que me gustaban, todo basado en mi Instagram, si puedes creerlo. Pero lo peor que encontré en su teléfono fue una foto de mi licencia de conducir. Todo me golpeó a la vez. La segunda noche que salí en Estados Unidos, perdí mi billetera en una fiesta de fraternidad. Tenía mi identificación. Así es como encontró mi Instagram. Así es como lo sabía todo de dónde era. Que me gustaba mi cumpleaños. Nada de eso fue casualidad. Él lo había planeado todo. Había un largo mensaje gráfico que entraba en detalles repugnantes sobre lo que quería hacerme, de lo cual no quiero hablar. No sabía quién era el tipo en esos mensajes. No podía soportar ver todo más. Así que agarré mis cosas y me escabullí de su apartamento sin hacer ruido. Lamentablemente, no tomé ninguna foto como evidencia. Durante todo el viaje de regreso a la casa de mi familia anfitriona, mis manos temblaban. Los alemanes se toman la privacidad en serio. Me sentí enferma. Mi perfil de au pair era privado, pero mi identificación tenía mi nombre completo. Y con eso supe que podría haber encontrado cualquier cosa. No dormí esa noche. Recé para que no hubiera descubierto la dirección de mi familia anfitriona. A la mañana siguiente mi teléfono explotó con mensajes. Todos eran de Sebi preguntándome ¿a dónde fui? ¿Por qué me fui? Si revisé su teléfono. Le envié un último mensaje diciéndole que si alguna vez intentaba contactarme de nuevo, llamaría a la policía. Luego lo bloqueé en todo. Durante los siguientes días viví en miedo perpetuo, preocupada por si aparecía en cualquier momento. Privé mi Instagram, bloqueé todo y creé una historia de amigos cercanos para cuando saliera.
por si acaso intentaba encontrarme de nuevo. Afortunadamente aún no ha aparecido y han pasado unos 3 meses desde la última vez que supe de él. Aún no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, porque sabe la dirección de mi familia anfitriona y está planeando algo. Espero no volver a verlo nunca más, pero actualizaré si pasa algo más. Actualización. Esperaba no tener que hacer esto, pero en las últimas semanas he notado el mismo coche plateado subiendo y bajando por la calle de mi familia anfitriona, a veces simplemente estacionado frente a su casa. También ha intentado comunicarse conmigo a través de números de teléfono falsos y cuentas de Instagram, todo dentro del mismo periodo de tiempo. Los mensajes siempre me piden que hable, pero no he respondido a ninguno de ellos. Todo esto me da motivos para creer que sabe dónde vivo y que estoy potencialmente en peligro. Estoy construyendo un caso para presentarlo a la policía, pero he oído que no se toman este tipo de cosas muy en serio. Por suerte mi compromiso de au pair termina pronto, así que volveré a Alemania lo suficientemente pronto. Esto pasó hace unos años. Siempre quise vivir en Europa. Desde niña era el sueño de mi vida. Pero más que nada, quería trabajar con niños. Siempre se me dieron bien, y sabía, incluso de pequeña, que no estaría del todo satisfecha si mi trabajo no implicaba cuidar o enseñar a niños de alguna manera. Así que cuando descubrí que podía ser au pair en Francia, donde podría poner en práctica el francés del instituto y formar parte de una familia, sentí que por fin todo encajaba. La decisión no fue fácil. Soy de Canadá, y la mudanza fue un gran reto. Pero Francia tenía opciones de visado favorables para canadienses, y me pareció la oportunidad perfecta para mejorar mi francés, el segundo idioma de Canadá. Además, tenía algunos amigos en París, así que no estaría completamente sola allí. Sin embargo, el dinero era un problema. No contaba con el apoyo familiar. No entraré en detalles. Eso es personal. Pero digamos que estaba sola. No podía permitirme una de esas agencias tan caras, así que usé una página web gratuita de au pairs. No era lo ideal, pero era todo lo que podía conseguir. Así fue como conecté con Lea. Su anuncio era cálido y directo. Necesitaba ayuda con sus 2 hijos mientras su marido viajaba por trabajo. Parecía maravillosa, muy educada y amable en nuestras videollamadas. Enseguida me llamó Cherie y Mabel, lo cual me pareció inusual en comparación con casa, pero con un toque encantador y maternal. Me preguntó mucho por mí, cómo era con los niños, qué opinaba de la vida familiar. Pero no habló mucho de sí misma. Aún así, se sentía auténtica, confiaba en ella. Lo único que me pareció raro fueron los niños. Pedí vernos con ellos durante nuestras llamadas más de una vez. Lea siempre tenía una razón por la que no podían venir. Uno estaba durmiendo la siesta, el otro estaba en el colegio, o estaban en casa de una amiga. Me prometió que los vería en cuanto llegara. Me sentí un poco raro, pero pensé que los vería pronto. Lea me envió un acuerdo formal. Todo parecía ir bien, y acordamos mi fecha de llegada. Reservé mi vuelo, metí mi vida en una maleta y me despedí de Canadá. Cuando aterricé en Charles de Gaulle, Lea no estaba. Me sorprendió. Por lo que había leído, la mayoría de las familias anfitrionas reciben a sus au pairs en el aeropuerto. Pero entonces vibró mi teléfono. Era un mensaje de Lea. Dijo que estaba atascada en el tráfico y me indicó que fuera a la zona de recogida lateral donde había conseguido que alguien me recogiera. Recuerdo haber usado el traductor de Google para su mensaje porque parecía que se refería a que venía otra persona y quería confirmarlo. Tenía razón, y eso me confundió y me inquietó un poco. Aún así, seguí sus instrucciones. Unos minutos después,
Se detuvo un coche y se acercó una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo corto y rubio y una sonrisa radiante. No se parecía en nada a Lea. Se presentó como su prima y dijo: «Debes ser la au pair de Lia. Me mandó a buscar». Dudé un momento. Sentí algo extraño al instante. Pregunté si podía hablar con Lia y desbloqueé mi teléfono. Me dijo que probablemente Lea seguía conduciendo y me aseguró que me esperaría en casa. De todas formas, llamé a Lea. Saltó el buzón de voz. Ni siquiera sonó. La mujer me repetía que estaría bien, con una sonrisa constante. Estaba confundida, pero también agotada por el vuelo. ¿Y qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme en el aeropuerto para siempre? Así que hice lo que me dijo y me subí al coche. La mujer mantuvo la conversación sin parar mientras conducíamos. Me preguntó por mi vuelo, mi vida en Canadá, si me hacía ilusión empezar el trabajo, pero cuando intenté volver a hablar de Lea o de los niños, le restó importancia. Solo dijo que los amaría y que los vería pronto. Empecé a sentirme cada vez peor con toda la situación. Era demasiado refinada, demasiado ansiosa por mantenerme hablando sin responder nada. El paisaje empezó a cambiar. Tenía la dirección en Google Maps y la ruta que tomábamos no coincidía. Nos alejábamos de las afueras hacia lo que parecía una zona industrial. Empecé a entrar en pánico. Sentí como si me estuvieran secuestrando. Le pregunté directamente a dónde íbamos. Respondió con ligereza, diciendo que era un atajo. De nuevo repitió que Lea nos esperaba. Sentí que se me iba la cara. En ese momento supe que mentía. Le dije que me llevara de vuelta al aeropuerto. No respondió. Le dije que llamaría a la policía si no se daba la vuelta. Me dijo que me relajara, pero no iba a parar. Dijera lo que dijera, ella seguía repitiéndose. Sobre Lea, sobre mi reacción exagerada. La siguiente vez que el coche aminoró la marcha, abrí la puerta de una patada y salí a la calle. La mujer no se marchó. En cambio me miró como si yo fuera la loca. Llamé a mi madre. Me dijo que saliera del coche, buscara un lugar seguro y pidiera ayuda. Mientras hablaba con ella, miré por el parabrisas y vi a la mujer al teléfono, hablando rápidamente en un idioma que no reconocía. No era francés y definitivamente no era inglés. No podía quitarme la sensación de que estaba hablando con Lea. No había otro coche a la vista, pero bajo ninguna circunstancia iba a volver a subirme a ese vehículo. Finalmente, la puerta del conductor se abrió y la mujer dio un paso hacia mí. Grité que estaba hablando con la policía. Eso la hizo parar. Sin decir una palabra más, volvió al coche, tiró mi maleta a la carretera y salió a toda velocidad. Tomé la matrícula mientras se alejaba. Estaba temblando, al borde de las lágrimas, todavía hablando por teléfono con mi madre. Acabé haciendo autostop hasta casa de una amiga. Sinceramente, no sé qué habría hecho sin esa opción. Su familia me ayudó a denunciarlo todo a la policía. Y con el tiempo, incluso me ayudaron a pagar el vuelo de regreso a Canadá. Algo por lo que les agradecí muchísimo. Finalmente, la policía les contó lo que habían encontrado. Al parecer no había ninguna familia au pair registrada con el nombre que Lea me había dado. El número que usó Lea era prepago e imposible de rastrear. Todas las fotos de los niños habían sido sacadas de Internet. Todas las personas con las que hablé me dijeron lo mismo. Estuve a punto de ser víctima de trata. Lo peor de todo, gasté cada dólar que tenía en ese viaje y volví traumatizada. Mirando hacia atrás, sé lo afortunada que soy. Escapé de algo terrible, algo que apenas puedo imaginar. Todo estaba calculado de principio a fin. Si no hubiera confiado en mi instinto,
quizá no estaría aquí para contarlo. Me llevó tiempo, pero finalmente logré regresar a Francia, esta vez a través de una agencia verificada. Espero cumplir pronto con los requisitos de residencia y obtener la ciudadanía permanente.